Bueno, muy buenos días. Chicos del grupo naranja, por favor, encienden las cámaras. Todos para que aparezcamos Buenos arriba. días. ¿Ya estamos todos? Buenos días, sí. Bueno. Cardiovascular. Nosotros somos el grupo naranja, estamos conformados por Adriana, Laura, Angie, Leslie, Dayana, Daniela, Juliana, Rafael y José. Listo, vamos a hablar sobre el sistema cardiovascular. El sistema cardiovascular está conformado por dos componentes separados pero relacionados. Ustedes se preguntarán qué es el sistema cardiovascular. Es un conjunto de órganos que cumplen la función de transportar por todo el cuerpo las sustancias que necesitamos para vivir, ¿vale? Está conectado todo el cuerpo y en el centro pues está el tronco, que es el corazón, y todos los tejidos, ¿bueno? El cuerpo es una máquina perfecta, ¿vale? Entonces, estos dos sistemas de los cuales está dividido es el sistema cardiovascular, el cual transporta la sangre en ambas direcciones entre el corazón y los tejidos, y el sistema vascular linfático, que reúne los excesos de líquido extracelular y lo lleva de nuevo al sistema cardiovascular en una sola dirección. El sistema cardiovascular se compone de dos circuitos, el pulmonar u menor, que lleva la sangre a los pulmones, el sistemático, o el que lleva la sangre a todos los órganos y tejidos. Siguiente. Está constituido por el corazón, un órgano muscular que bombea sangre a los circuitos mediante vasos sanguíneos en los conductores, por donde circula la sangre. Venas son los vasos, regresan a la sangre al corazón. Se clasifican en tres grupos, con base a diámetro y grosor: pequeña, mediana y grande. Arterias son los vasos sanguíneos que transportan la sangre desde el corazón. Hay tres tipos: elásticos, musculares y arteriola. Los capilares son los vasos sanguíneos más pequeños, se clasifican en continuos, funestados, sinusoides. Entonces, ¿cómo podemos acá evidenciar en las imágenes que mostramos acá abajito? Las venas son las azules, las que están acá. Las venas son las encargadas de transportar sangre. Las arterias, por otro lado, son las rojitas que muestran acá la imagen. Y los capilares son las que están en la mitad de estas dos. ¿Listo? Bueno, entonces acá nos están hablando de las venas. Nos dicen que las venas llevan la sangre a los tejidos, al corazón. Sus paredes son más delgadas que las arterias. Listo, acá también nos muestran las arterias. Las arterias llevan sangre del corazón a los tejidos, las paredes son más gruesas. Los capilares llevan la sangre del interior de los tejidos, unen las arterias con las venas. Siguiente. Acá, como podemos ver en las dos imágenes, nos muestran la diferenciación anatómica y las funcionales, ¿vale? También nos muestran las microscópicas. Entonces, ¿cómo podemos acá evidenciar las arterias y las venas? Bueno, versus. Entonces, acá están, los podemos ver. Son vasos eferentes, se alejan las arterias, y las venas son vasos aferentes, que regresan. La segunda, pues los vasos son gruesos o delgados de las arterias. Las venas van de delgado a grueso. En las arterias tienen alta concentración de O2 y baja de CO2, excepto la arteria pulmonar. En la vena encontramos alta concentración de CO2 y baja de O2, excepto la vena pulmonar. Vuelve y juega. Contiene presión la arteria. Tiene presión mínima de mmH2O. En la arteria no tiene válvulas. En las venas tienen válvulas. En las arterias tienen nombre propio. En las venas generalmente reciben el nombre de arterias correspondientes. La arteria es la red, es una profunda. En las venas la red es profunda y superficial. En la arteria la red es única, sale una arteria.
En las venas la red es doble, regresa 2 o más venas. La arteria, la red distribución es única. En la vena el retorno venoso es ayudado por el sistema linfático. Listo, entonces acá en las microscópicas encontramos que la arteria tiene una luz redonda, en las venas son luz alaxadas o alargadas. En la arteria la capa muscular gruesa, en la vena capa muscular delgada. En la arteria tiene elástica externa, en la vena no tiene elástica externa. Son todo lo contrario, en algunas no sé, no tienen mucha similitud. Siguiente. Listo, el corazón. El corazón, pues tenemos estas características, bombea de cámaras del sistema cardiovascular, formado por dos aurolas, reciben sangre, la segunda ventrículos, ¿qué? Dos ventrículos expulsan sangre. La tercera, su pared está formada por el endocardio, miocardio y pericardio, que son los homólogos, la túnica, intimida y media advertencia de los vasos sanguíneos. Acá, como podemos ver, el sistema cardiovascular está conformado por el corazón, por unos tejidos que bombean sangre a todo el cuerpo, recogen también los CO2, expulsan CO2 y es así un sistema circulatorio, mejor dicho. Transportan todas las sustancias que necesitamos para vivir. Muchas gracias. Siguiente, por favor. Bueno, la hipertensión arterial es una enfermedad cardíaca que se da a medida de los años. Prácticamente se da como a los 40 o más años, pero eso no quita la posibilidad de que se dé con anterioridad. Esta se caracteriza porque la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de las arterias, al ser muy alta, puede provocar problemas de salud. Además de ello, se determina por la cantidad de sangre que el corazón bombee y por el grado de resistencia al flujo de la sangre en tus arterias. Es decir, mientras más sangre bombee el corazón y mientras más estrechas sean las arterias, mayor será la presión arterial del paciente. Siguiente, por favor. Bueno, no tiene unos síntomas muy específicos que lo diferencien de otras enfermedades. Tiene síntomas muy comunes como el dolor de cabeza, la dificultad para respirar o el sangrado nasal. Es por ello que se recomienda que a partir de los 18 años de edad, el paciente o bueno, cualquier persona vaya al médico para que un especialista le tome la atención y esto se debe hacer cada 2 años como mínimo. Siguiente, por favor. En el diagnóstico, el médico lo que hace es colocarle al paciente un brazalete inflable en el brazo, así como se muestra en la imagen, para medir la tensión. Esta medición se da en milímetros de mercurio y bota dos números. El primero es la presión sistólica, que es la presión de las arterias cuando el corazón late. Y la segunda es la presión diastólica, que es la presión de las arterias entre los latidos del corazón. Hay 4 categorías de la presión arterial. La presión arterial normal, que es por debajo de 120 sobre 80 milímetros de mercurio. La presión arterial elevada, que en la sistólica sería entre 120 y 129 milímetros de mercurio, y en la diastólica debajo de 80 milímetros de mercurio. En la tercera, hipertensión en etapa 1, que en la sistólica sería entre 130 y 139 milímetros de mercurio, y en la diastólica entre 80 y 89 milímetros de mercurio. Y en la última, hipertensión en etapa 2, que en la sistólica sería mayor o igual a 140 milímetros de mercurio, y en la diastólica mayor o igual a 90 milímetros de mercurio. La siguiente, por favor. El tratamiento es prácticamente como un cambio de vida más saludable, en donde se tienen que hacer dietas saludables, específicamente bajas en sal, hacer ejercicio regular, como 2 o 3 veces a la semana como mínimo, mantener un peso adecuado y pues si la persona sufre de obesidad, bajar de peso y evitar en lo posible bebidas alcohólicas, tabaco y otras drogas.
Siguiente, por favor. Muchas veces el tratamiento se tiene que combinar con medicamentos. Los que más recetan los médicos son los diuréticos de tiazida, bloqueadores de los canales de calcio, bloqueadores del receptor de la angiotensina segunda e inhibidores de la enzima transformadora de angiotensina. Estos medicamentos a veces se combinan con otros para que el resultado sea más efectivo. Estos son alfa bloqueadores, antagonistas de aldosterona, beta bloqueadores, vasodilatadores, agentes de acción central, inhibidores de la renina y alfa beta bloqueadores. Siguiente, por favor. ¿Qué ocurre cuando la presión arterial es difícil de controlar? Se vuelve a repetir todo el proceso. El médico vuelve a evaluar la causa y determina si se puede tratar o no. Revisan nuevamente los medicamentos y descartan los que no aportan y vuelven a recetar otros por si acaso. Se hace el cambio de estilo de vida y muchas veces recomiendan que se haga un control de la presión en casa. Pero lo que no se recomienda es que el aparato que se utilice no sea de la muñeca o del dedo. Es más efectivo el del brazo. Listo. Buenos días, compañeros. Bueno, la cardiopatía coronaria. Siguiente. ¿Qué es una cardiopatía? Se denomina cardiopatía coronaria a las alteraciones cardíacas secundarias a trastornos de la circulación coronaria. Tiene numerosas etiologías. La que más se conoce es la ateroesclerosis coronaria y sus manifestaciones clínicas principales son la angina, el infarto del miocardio y la muerte súbita. Esta enfermedad coronaria se ha constituido durante el presente siglo en la principal causa de muerte en la mayoría de los países más desarrollados del mundo. En los Estados Unidos, la mortalidad por infarto del miocardio alcanzó la cifra récord de 190 sobre 100.000 habitantes. En 1968, es decir, unas 475.000 personas más o menos fallecieron por dicha razón. Por tal, eso es un tema bastante complejo en varios países. La enfermedad coronaria. Si bien existen numerosas patologías, son capaces de producir trastornos en la circulación coronaria. La más frecuente, como ya les indiqué, es la aterosclerosis. Sin embargo, también otras causas pueden afectar la circulación coronaria, como son las embolias, la arteritis, disección, estenosis, ostiales, etc. La ateroesclerótica característica es una placa de la ateroma. Los fenómenos que dan inicio a la placa no están completamente establecidos, pero se relacionan con la penetración y acumulación subendotelial de colesterol, lo que estaría facilitando por daño a la íntima arteria, producido por factores como la hipertensión arterial, la diabetes, el tabaquismo, el estrés. Esos como tal son los más principales, los más comunes. También hay otros factores, otros fenómenos, los cuales son la acumulación subintimal de macrófagos, la infiltración y diferenciación de células musculares lisas, los responsables de un aumento en el tejido conectivo, el daño endotelial y formación de trombos plaquetarios. Pues todo lo anterior produce una placa que disminuye las propiedades antitombogénicas y vasodilatadoras del endotelio, que produce estenosis luminal. Siguiente. En estas imágenes observar como tal cómo funciona, cómo es los famosos infartos. El fenómeno. Es isopatológico fundamental de la aterosclerosis coronaria, es la estenosis luminal, como le indiqué anteriormente, que afecta predominantemente a las arterias epicárdicas. Las estenosis inferiores al 50% no producen disminución a la reserva coronaria, es decir, no limitan significativamente a los aumentos del flujo coronario, que acompañan a aumentos a la demanda. A medida que aumenta el grado de estenosis, se observa una progresiva disminución de la reserva coronaria, apareciendo evidencias de insuficiencia de riesgo coronario.
Cuando existe una estenosis crítica, mayor al 70%, es una arteria epicárdica. Los vasos intramiocárdicos o de resistencia están al máximo de su dilatación, por lo que el flujo dependerá de la presión de perfusión y del grado de estenosis. Además, pues el grado de estenosis anatómica, la vasoconstrucción de las arterias coronarias epicárdicas pueden ser muy importantes al limitar el flujo coronario. Otro factor que debe considerarse en el grado de la isquemia determinada por una estenosis es la circulación colateral, que ocasionalmente puede suplir por un porcentaje importante de la circulación del territorio afectado. Pues hay irrigaciones miocárdicas inapropiadas que producen una isquemia que pues tienen los siguientes efectos. Son los metabólicos, los mecánicos y los eléctricos. El metabólico como tal se produce un aumento del contenido de lactatos y disminución del pH y del ATP y de los creatinfosfatos. Los mecánicos, hay disminución de la contractilidad y la distensibilidad en la zona isquémica. Y los eléctricos se producen en cambios en los potenciales de reposo y de acción, lo que se traduce en inestabilidad eléctrica y arritmias. Siguiente. El periodo asintomático. Pues normalmente esta enfermedad evoluciona asintomáticamente durante periodos prolongados y pues es un porcentaje elevado de pacientes cuya primera y única manifestación de la enfermedad es la muerte súbita. Muchas personas pueden estar bien, pueden sentir un dolor nomás y en 5 minutos ya pueden estar muertas, porque puede ser un infarto fulminante. Como tal, el cuadro clínico de la enfermedad coronaria se presenta con una enorme variedad, ya que pues van desde la muerte súbita, como les dije, hasta la insuficiencia cardíaca, el postinfarto del miocardio, las que pueden dividirse en general en estables, la cual es la angina crónica, y en inestables, que pues es la angina inestable, el infarto de miocardio o el infarto no completado o no Q. Siguiente. Bueno, las enfermedades cerebrovasculares. Es una lesión en el cerebro ocasionada por la interrupción de la irrigación sanguínea, lo que impide que el tejido cerebral reciba oxígeno y nutrientes. Las células cerebrales comienzan a morir en minutos. También esto es conocido como ACV o ictus. Existe el hemorrágico y el isquémico, que el más común es el isquémico, que también es conocido como infarto cerebral. Este es causado por una obstrucción que detiene el flujo sanguíneo en el cerebro. Y el hemorrágico, conocido como derrame cerebral, causado por la ruptura de algún vaso sanguíneo en el cerebro. El hemorrágico se clasifica en hemorragia parenquimatosa, que es la ruptura de un vaso sanguíneo profundo. Puede ser por hipertensión arterial, por angiopatía amiloide, que esta le da más que todas las personas mayores, malformaciones vasculares, que ocurren en jóvenes, las coagulopatías y las neoplasias. La hemorragia subaracnoidea son rupturas espontáneas de un aneurisma, que el aneurisma sería la dilatación de una arteria. Entonces se inflama el globo y se puede romper. Esto ocurre más que todo en la arteria del polígono de Wills, que es el comunicante de las arterias, que lo podemos ver en el lado derecho, que la definición es área de unión de varias arterias en la parte inferior del cerebro. El isquémico se divide en aterombrótico, que es la obstrucción por una placa de ateroma, o sea, una placa de grasa, que esta me tapa las arterias y no permite el paso de sangre. El cardioembólico, que es una obstrucción por un émbolo producido por mayor frecuencia con fibrilación auricular y estenosis mitral.
La fibrilación auricular es la contracción anormal, en este caso acelerada, lo que hace que se formen coágulos. Y a eso se le conoce como el émbolo. Devuélvelo, por fin. El infarto lucunar, que es la obstrucción de arterias perforantes del polígono de Wills, que es la hipertensión arterial, y la diabetes mellitus. La causa por inhabilidad, que es la obstrucción por hemoglobina, hiperviscosidad, hipercoagulabilidad y síndrome de antifosfolípidos. Y el infarto indeterminado, que es que no tiene causa. Los síntomas. Puede ser dificultad para hablar y entender lo que ellos están diciendo, no tienen como la suficiente pronunciación, la van perdiendo. Parálisis o entumecimiento de la cara, el brazo, la pierna, por lo general solo ocurre en una parte del cuerpo y también a veces se puede presentar que tienen como la sonrisa caída. Problemas para ver, se presenta confusión, dolores de cabeza súper fuertes, que esto les puede causar vómitos y hasta pues caerse, perder la conciencia. Factores de riesgo: tener sobrepeso o obesidad, obviamente por no hacer actividad física, beber en exceso o darse a trancones de bebidas, uso de drogas, presión arterial alta, colesterol alto, diabetes, apnea, obstrucción del sueño, edad, más que todo de mayores, después de los 50, el sexo, que en este caso son los hombres que tienen más probabilidad, la raza, los afroamericanos, y hormonas cuando utilizamos estrógenos. Bueno, muy buenos días. A mí me tocó la parte de enfermedades vasculares periféricas. Estas normalmente son las que afectan el flujo de la sangre, tanto en las venas como en las arterias. ¿Por qué se producen? Normalmente se producen personas que sufren de obesidad, personas que fuman, personas que tienen una mala alimentación. Afectan el cerebro y afectan el corazón debido a que disminuye el flujo de la sangre y por lo tanto impiden un buen desempeño de estas dos partes. Normalmente afectan también los brazos y las piernas, pero sus efectos o sus secuelas se pueden ver mucho más que todo en las piernas. Las personas que sufren de diabetes, de colesterol alto, de presión arterial, de enfermedades del corazón, son muy propensas a tener este tipo de problemas. ¿Pasas a la que sigue? Los síntomas son dolores musculares, más que todo cuando estamos caminando o cuando hacemos ejercicio, que ya uno siente que las piernas no le dan o se cansan muy rápido. También podemos ver que cuando sufrimos una herida, esta tarda en recuperarse. Otra causa que podemos notar es también como que las piernas se tienden a poner de un color morado, a lo que disminuye el flujo de la sangre por los coágulos. Se puede ver que las piernas se tienden a poner un poco más moradas y en el momento de sufrir un accidente o una lesión, la herida no se va a recuperar igual, van a quedar cicatrices. Otra cosa que se puede notar es que el color de las uñas también va a generar un cambio. ¿Pasas a la que sigue? Los factores de riesgo. Al momento de padecer este tipo de enfermedades, normalmente las personas pueden sufrir un infarto, pueden sufrir un derrame cerebral, pueden sufrir un ataque isquémico y... Normalmente se pueden sufrir estos tres tipos de cosas, pero al afectar la sangre, cuando disminuye el paso, normalmente las personas tienden a sufrir problemas del corazón. Cuando las personas sufren un ataque cardíaco, cuando sufren un derrame cerebral, se diagnostica por esto a veces, pero no siempre se debe llevar a cabo. Para realizar un diagnóstico de este tipo de enfermedades se tiene que tomar en cuenta... ¿Qué dice, profe? Normalmente para realizar un diagnóstico de este tipo de enfermedades se deben realizar estudios, no se debe diagnosticar así a la ligera cuando presentamos curaciones lentas en las piernas o el color morado, porque esta enfermedad se asimila a muchas otras. ¿La puedes pasar a la que sigue? Normalmente para realizar el diagnóstico de este... ¿qué pena? Entonces la devuelves, Tato, Sofi. Normalmente para realizar el diagnóstico de este tipo de enfermedades se realizan algunos estudios, por lo menos se debe realizar un angiograma, que es una radiografía de las venas y las arterias para ver cómo está fluyendo la sangre. Otro tipo de pruebas que se realizan es el ITPB, que son los índices del tobillo al brazo. Lo que hacen es como medir la presión del tobillo y compararla con la del brazo para ver si tienen el mismo flujo de sangre en ambas partes. Al momento de ver que no se presenta el mismo flujo, entonces ya empiezan con el diagnóstico de esta. Otra es un perfil de lípido de sangre, que es un análisis a la sangre
que mide los niveles de cada tipo de lípidos presentes en la sangre. Tanto miran como el nivel de colesterol como el nivel de triglicéridos. Otro es una ecografía Doppler, que es como una ecografía que se realiza con computador por medio de vibraciones sonoras. Entonces eso lo que hace es como hacer un análisis por medio de las ondas, a ver qué tanto está fluyendo la sangre. En el momento en que, digamos, las ondas disminuyan o el flujo se impida, se llega al diagnóstico de que no está pasando. ¿Ya? Chicos, esperen un momento. Acá la compañera Yemilín. Nada. Yemilín está haciendo una pregunta. Pues digamos mi duda es que, digamos mi abuelita sufrió un infarto cerebral hace muy poco y el neurocirujano nos dice que también tiene que ver el estrés y la preocupación que ella manejaba, pero tengo la duda si influye o no influye. Bueno, tal vez yo te pueda ayudar con esa inquietud. Los infartos, sean cerebrales, sean cardíacos, sean musculares, uno puede tener un infarto en cualquier tejido de su cuerpo. ¿Listo? Hay que partir de ahí. ¿Qué necesita uno para infartarse? ¿Qué es un infarto? Es la muerte de unas células porque se quedan sin oxígeno. ¿Listo? Entonces, ¿por dónde llega el oxígeno a todos los tejidos del cuerpo? Por las arterias, ¿cierto? Las arterias son las que llevan la sangre oxigenada y llegan a todos los rincones de nuestro cuerpo. Si una arteria se tapa y lo que sucede es que deja de llegar o de transportar sangre oxigenada, pues ese tejido se va a morir, independiente de que sea el cerebro, el corazón, hay infartos musculares, hay diversos tipos de infartos. En el caso del cerebro, para que las arterias del cerebro dejen de llevar sangre, suceden dos cosas. O se rompe una arteria y de ahí en adelante se corta el flujo sanguíneo, o se tapa una arteria y de ahí en adelante pues se va a tapar o se va a obstruir el flujo sanguíneo. Eso es lo que va a generar el infarto. El estrés puede ser una condición secundaria para que se genere una hipertensión arterial, ¿sí? Entonces, una persona con mucho estrés pues va o a tapar sus arterias con mucha grasa o a formar una hipertensión o puede elevar tanto la tensión que puede romper un vaso. Eso va a generar el infarto en el cerebro. Pero el estrés viene a ser como una de las causas, digamos, más secundarias a un infarto, ¿sí? Cuando uno sufre de estrés, puede llegar a sufrir de hipertensión, de diabetes, de muchas condiciones médicas generadas por el estrés. Pero ya cuando una condición médica como la hipertensión arterial se establece en el cuerpo, esa sí puede ser la real causa de que un infarto cerebral se pueda presentar, porque da una trombosis, porque se rompe, porque tenemos un accidente cerebrovascular hemorrágico cuando se rompe un vaso e isquémico cuando se tapa por trombos. Entonces, yo no podría decir o asegurar al 100% que cuando uno tiene problemas, digamos, psicológicos o mal manejo del estrés o ansiedad o depresión, se vaya a infartar el cerebro o ni siquiera el corazón. Pero sí puede ser una condición para que yo genere una enfermedad que a largo plazo me va a llevar a un infarto. ¿Listo? Ok, sí, porque digamos, el médico nos decía que era por eso, porque ella la noche anterior de que le pasara eso, ella pasó toda la noche llorando. Y es por, digamos que por culpa, por decirlo así, de una de las hijas de ella, de una de mis tías. Pues Y en el momento ella estaba consciente cuando pasó todo eso. Y uno le nombra a esa persona y ella se pone muy mal. Entonces sí, digamos que ya ahorita está como hay un síndrome y se con llama, las terapias. hay un síndrome que también se llama el síndrome del corazón roto, ¿sí? Y tiene que ver mucho con eso, con un sentimiento o una frustración fuerte o un desamor o cosas relacionadas con ese tipo de cosas.
Y el síndrome del corazón roto es tan cierto que el corazón se ve afectado y el corazón sufre y el corazón se puede infartar y puede doler y puede tener una cardiopatía, ¿sí? Asimismo, uno puede reflejar sus emociones y sus sentimientos en otros órganos, como en el cerebro, ¿sí? Pero seguramente la depresión, la angustia y toda esa condición médica la llevó a una hipertensión que le generó una poca oxigenación al cerebro y ahí tuvo un infarto cerebral, ¿sí? Una cosa es consecuencia de otra. Pero claramente, y en la mayoría de los casos, un infarto O cerebral... sea que, digamos, sería, digamos, ahorita como ella está en terapias y todo, no se le puede mostrar a esa persona, si ya no puede ver a esa persona. Claro, en el momento en que ya vuelva a tener una emoción similar a la que tuvo, puede desencadenar el mismo proceso y puede volver a presentar síntomas similares o complicar su enfermedad actual. Dentro de la terapia seguramente tiene contraindicado Sí. poder tener contacto con eso que le está generando ese malestar o ese dolor. ¿Cierto? Ah, ok. Y digamos, es posible que ella vuelva a recuperar el movimiento porque, digamos, ella no puede mover el lado derecho, ni el brazo, ni la pierna. Pero sí siente, sí tiene Toca sensibilidad. ver qué tipo de evento cerebrovascular tuvo. Si es un evento cerebrovascular isquémico, es probable que la recuperación sea mejor que si es un evento cerebrovascular hemorrágico. Esas son las dos posibilidades que tiene uno para que se presente una enfermedad cerebral vascular, ¿sí? El hemorrágico es más grave porque ese vaso que alimentaba esa zona del cerebro ya se murió, o sea, ya dejó de fluir sangre por ahí y se complicó la cosa. En el isquémico todavía hay algunas células que de pronto se puedan medio recuperar, pero sigue siendo complejo. Pero digamos que la medicina y la ciencia ha avanzado mucho y las terapias sirven, se ha demostrado, conozco casos de personas que en algún momento estuvieron postradas en cama, prácticamente con una hemiplegia o una cuadriplegia completa, y hoy en día ya están caminando, aprenden a manejar de pronto su mano contralateral, si antes eran diestros, ahora son zurdos, pero tienen movilidad de las dos manos y aprenden o enseñan a su cerebro a tener, digamos que a aprender a acomodarse a su nueva realidad, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, Sí. uno no podría negarse a la posibilidad de que el tratamiento pueda ser efectivo. Ahí es que insistir, es una cuestión de tiempo, es una cuestión de que se necesita de varias disciplinas médicas, es un manejo interdisciplinario, donde se involucra el neurólogo, el psicólogo, el fisioterapeuta, el internista, Sí, el señor. fisiatra. Sí, entonces, todos ellos van a tener, digamos que, un aporte importante en el tratamiento. Ah, bueno, profe. Ah, muchas gracias, profe. Tenía esa duda. Bien, vale, con gusto. Gracias. Podemos continuar si quieren, muchachos. Bueno, chicos, entonces nosotros vamos a poner una canción y cada integrante de un grupo va a realizar una sopa de letras. Apenas se acabe la canción, envían la foto de la sopa de letras, lo que alcanzaron a llenar al grupo, ¿listo? Entonces, esperen, les envío el enlace. Listo, Sofi, suéltala. Un diablo se cayó al agua y otro diablo lo sacó, y otro diablo que pasaba dijo, ¿qué diablos pasó? El diablito engarrotado dijo, ¿qué voy a saber? A lo mejor fue la diabla de mi mujer. La diabla que estaba oyendo pegó el grito, yo no fui, no me explico por qué diablo siempre me echa el muerto a mí.
Lo que pasa es que es un diablo parrandero y borrachín que no para en los infiernos, sino siempre por ahí. Lo que pasa es que es un diablo parrandero y borrachín que no para en los infiernos, sino siempre por ahí. La diabla se la esquivó, ella le dio su mordisco y él le dio su gaznatón. Ella le pisó la cola y eso al diablo le dolió, pegando tal alarido que en todas partes se oyó. El pobre diablo no hallaba qué decir ni cómo hacer para quitarse de encima la diabla de su mujer. Entonces con todas sus fuerzas le pegó tal empellón que la diabla cayó ahí mismo donde el diablo se cayó. Entonces con todas sus fuerzas le pegó tal empellón que la diabla cayó ahí mismo donde el diablo se cayó. Ya que baila. Diablo estaba en el agua y otro diablo la sacó y otro diablo que pasaba dijo ¿qué diablos pasó? La diablita engarrotada dijo fue el diablo mayor que por pisarle la cola me tiró de un empellón. Y el diablo que estaba oyendo ahí mismo le contestó y eso le pasa por necia, fue usted quien comenzó. Se quedaron alegando, nunca supe en qué paró, porque yo salí corriendo y cuando el diablo me miró. Se quedaron alegando, nunca supe en qué paró, porque yo salí corriendo y cuando el diablo me miró. Y me voy barrio sucio al carnaval. Bueno, ya tiempo, chicos. Envíen las fotos al grupo, lo que alcanzaron a hacer y ya, lo que fue. El que más tenga palabras, pues es el que gana. Podemos continuar, al final decimos quién ganó.
Bueno, entonces, seguimos. Ganó el verde, creo, si no estoy mal. Bueno, chicos, yo les voy a hablar de la insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca es una afectación que se origina por un desorden estructural o funcional que deteriora la capacidad del funcionamiento del corazón como bomba. Determinadas afecciones como las arterias estrechadas en el corazón o la presión arterial alta dejan progresivamente el corazón demasiado débil o rígido como para llenarse o bombear de forma eficaz. Causas. Está la cardiopatía hipertensiva, cardiopatía isquémica, miocardiopatía dilatada. También puede ocurrir si el corazón es demasiado rígido. En el caso de la insuficiencia cardíaca, las cavidades del bombeo principales del corazón pueden volverse rígidas y no llenarse de manera adecuada entre los latidos. En algunos casos de insuficiencia cardíaca puede afectar el lado izquierdo, el lado derecho o ambos lados del corazón. Tipos de insuficiencia cardíaca. Está la insuficiencia cardíaca izquierda, que es en la que puede acumularse el líquido en los pulmones, lo cual causa una dificultad para respirar. La insuficiencia cardíaca derecha, que es en la que puede acumularse el líquido en el abdomen, lo que provoca que en las piernas y en los pies, en los miembros inferiores, haya una hinchazón. La sistólica, el ventrículo izquierdo no puede contraerse vigorosamente, lo que indica un problema de bombeo. Y por último, la insuficiencia cardíaca diastólica, que es en la cual el ventrículo izquierdo no puede relajarse ni llenarse por completo, lo cual indica un problema de llenato. Signos y alarmas. ¿Cómo identificar si tenemos insuficiencia cardíaca? Alguno de los síntomas es la sensación de falta de aire, hinchazón en los tobillos, pies y estómago, cansancio extremo, tos, pérdida de apetito, falta de aire, también conocida como disnea, hinchazón, edema en miembros inferiores, taticardia, tos seca o expectorante, mayor necesidad de orinar por la noche, nicturnia, ascitis, agua en el perotoneo, aumento de peso muy rápido, falta de apetito y náuseas, dificultad de concentrarse, falta de aire repentinamente y grave, dolor en el pecho si la insuficiencia cardíaca es producto de un ataque cardíaco. Una manera de evitar la insuficiencia cardíaca es prevenir y controlar las afecciones que la originan, como la enfermedad coronaria, hipertensión arterial, diabetes, mellitus, obesidad, epidemia. Una de las prevenciones para evitar esto es no fumar, mantenerse físicamente activo, consumir alimentos saludables, mantener un peso saludable, reducir y controlar el estrés. Una de las complicaciones si la persona ya tiene o padece insuficiencia cardíaca es daño o insuficiencia renal, problema de las válvulas cardíacas, problema del ritmo cardíaco y daño hepático. Por último, y no menos importante para recordar, es los síntomas de la función cardíaca de alguna de las personas mejora con el tratamiento adecuado. Sin embargo, la insuficiencia cardíaca puede poner en riesgo la vida. Las personas con insuficiencia cardíaca pueden tener síntomas graves y algunas podrían requerir un trasplante de corazón o ayuda con un dispositivo de asistencia ventricular. Seguimos con la cardiopatía reumática. Disculpe que no había activado el micrófono, perdóname. La cardiopatía reumática o enfermedad cardíaca reumática
es una afección que causa daño permanente en las válvulas del corazón. La enfermedad cardíaca reumática aparece después de la fiebre reumática. La fiebre reumática es la respuesta del cuerpo a una infección de garganta o amígdalas por estreptococos, que es una bacteria que se le produce a uno en la garganta debido a irritación y causando dolor en la garganta. Eh, es una infección de la garganta por estreptococos junto a una erupción de la piel de color rojizo y áspera al tacto. La fiebre reumática puede afectar las articulaciones, la piel, tejidos debajo de la piel, el cerebro y el corazón. Si afecta el corazón se llama enfermedad cardíaca reumática o cardiopatía reumática. ¿A quiénes afecta esta enfermedad? Como no es muy común, solamente se presenta más entre los niños entre 5 y 15 años, debido a que es muy poco vista. Y si han tenido infecciones de la garganta por estreptococos con frecuencia, entonces ya se iría produciendo la fiebre. Los síntomas son problemas para respirar, dolor de pecho, inflamación en los pies y los tobillos, tos, soplo cardíaco, dolor e inflamación en las articulaciones, salpullido, pequeños bultos redondeados y duros debajo de la piel, movimientos irregulares o involuntarios, dolor abdominal, la sangre se le sale de la nariz, puede tener fiebre, infección en los pulmones y esta también se le puede diagnosticar con estos procedimientos que son con la electrocardiografía, con el ecodiografía y el análisis de sangre. Se puede tratar esta con antibióticos, medicamentos con antiinflamatorios para evitar que uno se inflame y las pastillas contra la retención de agua para la insuficiencia cardíaca. Ya. Bien, vamos a hablar de la cardiopatía congénita. ¿Qué es la cardiopatía congénita? La cardiopatía congénita son enfermedades caracterizadas por la presencia de alteraciones durante el periodo embrionario. También es un problema con la estructura y el funcionamiento del corazón presente al nacer. Las causas de la cardiopatía congénita. Bueno, esta cardiopatía es producida por una formación anormal del corazón durante el desarrollo fetal. En realidad no hay como ninguna razón conocida para saber por qué se nace con esta cardiopatía. Sofía, ¿enviar? Ok, tenemos dos tipos de en dos, como en dos tipos de, bueno, la podemos clasificar de dos maneras. Tenemos el cortocircuito izquierda-derecha, que son aquellas que se producen un defecto en las estructuras cardíacas que se separan la circulación sistemática de la pulmonar, produciéndose el paso de la sangre de la primera a la segunda. En este grupo encontramos la comunicación intraauricular, comunicación interventricular y el ductus arterioso persistente, entre otras. Dentro de la misma cianótica encontramos lesiones obstructivas. Estas dificultan la salida de la sangre de las cavidades cardíacas. Entre ellas encontramos la estenosis aórtica pulmonar y la coartación aórtica. Tenemos la cardiopatía congénita cianóticas. Estas impiden la adecuación de oxígeno de la sangre que llega porque aparece la cianosis, que es como que el cuerpo se te empieza a poner un poco morado. Las más frecuentes son la transportación de grandes vasos, la tetralogía de Fayot y las anormalías de Eichstätt. Una de las
Se puede decir que también los que tienen enfermedades como por nacimiento, tales como el síndrome de Down, síndrome de Marfan, síndrome de Edwards, también la mayoría tienen este tipo de cardiopatías. Y por último tenemos pues lo que los médicos nos invitan para la prevención es que las mujeres en estado de embarazo eviten el alcohol y drogas. Cualquier medicamento que se vaya a tomar debe recomendarse ante su médico o ginecólogo. Y las mujeres que tienen alguna enfermedad de diabetes, tratar de tener un buen control del nivel de azúcar. Buenos días, compañeros. Bueno, ya para finalizar la exposición les voy a hablar sobre la miocardiopatía. Es una enfermedad en la cual el miocardio resulta debilitado o dilatado o tiene otro problema estructural. Con frecuencia ocurre cuando el corazón no puede bombear o funcionar bien. La mayoría de las personas con miocardiopatía tienen una insuficiencia cardíaca. Siguiente. Bueno, las causas, a menudo se desconocen las causas de la miocardiopatía. En algunas personas, sin embargo, es el resultado de otra enfermedad adquirida o la transmite un progenitor heredada. Los factores que contribuyen a la miocardiopatía adquirida son presión arterial alta o prolongada, daño en el tejido cardíaco o por un ataque cardíaco, frecuencia cardíaca acelerada o crónica, problemas en las válvulas cardíacas, trastornos metabólicos como obesidad o enfermedad de la tiroides o la diabetes. En la miocardiopatía dilatada podemos ver que es una afección en la cual el corazón resulta debilitado y las cámaras se agrandan como resultado de esto. El corazón no puede bombear la suficiente sangre al cuerpo y puede ser causado por muchos problemas de salud. En la miocardiopatía hipertrófica es una afección en la cual el miocardio resulta engrosado. Esto dificulta la salida de la sangre del corazón. Este tipo de miocardiopatía casi siempre se transmite de padres a hijos. En la miocardiopatía isquémica es causada por el estrechamiento de las arterias que suministran sangre al corazón y llevan a que las paredes del corazón se vuelvan delgadas de manera que no bombeen bien. Las cámaras del corazón son incapaces de llenarse con sangre debido a que el miocardio está rígido. Bueno, en estas dos imágenes podemos ver un corazón normal y el otro un corazón con cardiomiopatía dilatada. En el corazón normal podemos observar que las cámaras se relajan y se llenan y luego se contraen y bombean. En el corazón con cardiomiopatía dilatada, las fibras del músculo se han estirado y las cámaras del corazón se han agrandado. Bueno, a continuación vamos a realizar una actividad. Espero que todos participen. Gracias. Qué pena, chicas, ¿es una por grupo o no? Una por grupo.
Sí, perdón. Por favor, uno por grupo, o bueno, un representante que pueda jugar por la última actividad. Gracias. ¿Ya tienes un representante por grupo? Ya la compañerita que representa el grupo blanco y negro está ingresando. La demora es... ¿Listo, Vale, chicas? No se gracias. ¿Y los preocupen. demás grupos ya? El verde, el fucsia. El grupo verde ya estamos ahí. Chicos, ¿qué grupo falta? Yo del grupo rojo es que estoy intentando ingresar. Si me El regalan un fucsia momento, también tengo falta, pero es que conexión me está lenta. cargando. Falta el grupo de agua marina. Listo, chicos, yo creo que ya empezamos.
Bueno, muchas gracias. Esta fue nuestra presentación del sistema cardiovascular. Espero les hubiese gustado mucho. Felicitaciones a los grupos que ganaron. Entre esos también, pues, el blanco y negro también se destacó mucho. Listo. Y por último, pues, queríamos escuchar las opiniones de cada líder de cada grupo. Entonces, pues, si quieres, empezamos. Por cualquier grupo, el que quiera comenzar. No quieren opinar, por lo visto. Pues entonces empezamos por el grupo blanco y negro, ¿no? ¿Qué fue lo que dijiste? Perdóname que se me fue el internet. Qué pena, chicas, ¿tienen que hablar la líder o puede hablar cualquiera de nosotras? ¿Cualquiera? Ah, es que como dijiste que la líder, entonces estábamos esperando que ella. Listo, qué pena contigo. Cualquiera. Pues a mí me gustó mucho las dos actividades, me pareció muy dinámica, los quiero felicitar, abarcaron todos los temas, creo que trataron de abarcar de la manera más profesional y más concisa los temas, entonces de parte del grupo blanco y negro, muchas felicitaciones, muchachos. Gracias. ¿Otro grupo? Bueno, de parte del grupo rojo, una presentación muy buena y, o sea, explicaron muchas cosas y pues felicitaciones, todo estuvo muy bien y pues entendible, ¿no? O sea, entendimos varias cosas. Gracias, felicitaciones. Gracias. Gracias. Bueno, compañeras, de parte del Grupo Verde, felicitarlas, un trabajo completo, como dice la compañera Nini, algo muy profesional. Felicitarlas por todo, muchas gracias. Muchas gracias, Javier. De parte del grupo Fucsia, pues a mí me gustó bastante, tenía muchas dudas y me pareció que explicaron bien todos los temas, así que felicitaciones. Muchas gracias, Yemilin. Listo, chicos. Muchas gracias. Espero que les hubiese gustado mucho la presentación y nada, muchas gracias. Sigue, profe. Gracias. Bien. Ahora yo quiero preguntar, ¿hay algún grupo que esté pendiente por tema para realizar presentación? ¿O todos los grupos ya quedaron con sus temas asignados? ¿Todos? Bueno. Bien, no sé si quieran que tengan alguna duda en relación al tema que se presentó, quieran que les explique algo que de pronto no les haya quedado claro. A mí me parece que hicieron un orden bastante adecuado para presentar las patologías del sistema circulatorio. Se enfocaron en las más importantes. De hecho, cuando uno habla de enfermedades de un órgano o de un sistema, pues hay cualquier cantidad de condiciones médicas que nos pueden afectar un sistema o un órgano. Y en ese orden de ideas, pues uno duraría prácticamente un día estudiándolas todas. La importancia de estas actividades es que sí, nosotros cojamos las incidencias más frecuentes de las enfermedades en nuestra sociedad, en nuestro diario vivir. Para nosotros es muy cierto que a medida que pasan los años, sobre todo con nosotros mismos y con nuestros adultos mayores, se van presentando ciertas condiciones médicas y que ya hacen parte en algunas de nuestras familias o de nuestros grupos familiares, tenemos que aprender a convivir con ellas. Eso incluye obviamente el corazón, incluye las arterias, e incluye algunas otras enfermedades. Entonces, hablar del corazón y sus enfermedades implica pues tener la necesidad de abarcar y tener claridad en todo lo que es más frecuente en nuestra sociedad. Los infartos, las cardiopatías congénitas,
las insuficiencias cardíacas, ¿cierto? Las dilataciones, todo cuando un corazón se aumenta de tamaño se vuelve insuficiente. Cuando se da un infarto cardíaco, ¿cuál es la diferencia entre una angina y un infarto? Ese tipo de cosas tienen que quedar más o menos, deben quedar muy claras. En el caso del resto del sistema circulatorio, pues nuestras arterias y nuestras venas van a ser parte de ese conjunto que va a llevar la sangre con oxígeno y que va a recoger la sangre con dióxido de carbono o sin oxígeno. O sea, las sustancias de desecho también viajan por la sangre. ¿Cuántas enfermedades vasculares podemos tener? Muchísimas, ¿cierto? Entonces, vamos a tener enfermedades en las arterias del cerebro, vamos a tener enfermedades en las arterias renales, vamos a tener enfermedades en los miembros inferiores, sobre todo. Ustedes han escuchado hablar de las dilataciones varicosas, las trombosis venosas profundas, ¿sí? Y en el caso del cerebro, pues las enfermedades cerebrovasculares son la condición más grave o que más compromete ese órgano tan importante que todos estamos conociendo. Entonces, no sé si aquí rápidamente yo les pueda, en esta presentación, no me voy a demorar en esta presentación y la vamos a hacer completa porque no nos da el tiempo, pero vamos a revisar o para seguir explicándoles a ustedes. En ese conjunto del sistema nervioso, del sistema circulatorio, ese órgano blanco importante siempre va a ser el corazón. Y ese corazón es ese órgano encargado de enviar esa sangre hacia todas las arterias y recogerla por el sistema venoso. Entonces, toda la sangre sale por el sistema arterial, se reparte en todos los tejidos y una vez se convierte en sangre venosa, pues se devuelve hacia el corazón. La arteria más importante del cuerpo, la que lleva sangre, inicialmente apenas sale del corazón, se llama la arteria aorta. Y la arteria aorta cambia de nombre de acuerdo a su posición, ¿sí? Aquí es el callado de la aorta, aquí es la aorta descendente, y esa aorta descendente tiene una porción torácica mientras está en el tórax y tiene una porción abdominal mientras está en el abdomen. Tener una lesión de una arteria tan importante es muy grave porque puede presentarse una enfermedad que se llaman los aneurismas. Los han escuchado, ¿cierto? Tener un aneurisma en una arteria es una condición médica bien grave y puede comprometer la vida de una persona. Y un aneurisma es una enfermedad muy común en nuestro medio. Todos tenemos claro el concepto de un aneurisma. ¿Saben qué es un aneurisma? ¿Lo recuerdan? ¿O no? Bien. No, profe. Cuando se revienta una vena. Entonces, vamos a hacerlo en esta misma imagen. Vamos a hablar de nuestro aneurisma. ¿Les parece? ¿Qué es un aneurisma entonces? ¿Sí ven la arteria abdominal o la... Creo que es una obstrucción de la sangre. No. Es cualquier afectación que le pase al corazón. Tampoco. Un aneurisma se puede dar en una arteria que puede ser del abdomen, puede ser del cerebro, en cualquier ubicación donde tengamos arterias podemos tener un aneurisma. Y un aneurisma quiere decir que las paredes, estas paredes de la arteria, se empiezan a debilitar en sus capas. Las arterias tienen una capa mucosa, una capa muscular, una capa serosa. Esas capas se debilitan y pasa lo mismo que como cuando ¿ustedes han visto una tetilla de una llanta a un neumático? Cuando le sale una tetilla a un neumático. Es exactamente lo mismo, pero en una arteria. Entonces, donde hay un aneurisma, se empieza a generar una tetilla de esa arteria. ¿Sí?
Y esa tetilla se hace porque su pared en ese punto está débil, ha perdido sus capas, ¿sí? Ya no tiene la misma, el mismo grosor que el resto de la arteria normal, sino que su capa es tan débil que la presión de la sangre que va pasando por ahí hace que se empiece a formar eso, una tetilla. Puede ser a alguno de los dos lados de la pared de la arteria. Y tanta es la presión que si esta persona, aparte de tener el aneurisma, sufre de hipertensión, cuando tenga una tensión muy elevada, se puede romper esta tetilla y va a empezar a sangrar. Y cuando sangra, pues se va a morir, porque se desocupa, ¿cierto? Esos son los aneurismas. Los aneurismas los encontramos en estas arterias importantes, pero también podemos encontrar aneurismas cerebrales. Y un aneurisma cerebral es esa pared del vaso que se rompe, se dilata, se desgasta y al romperse, pues lo que va a suceder es que el paciente va a quedar con sus secuelas. ¿Listo? Eso es un evento cerebrovascular, un SB, en el caso de que tengamos un aneurisma en el cerebro. ¿Se pueden operar? Claro. Claro que se pueden operar. ¿Sí? Si este vaso que estoy dibujando aquí tiene una lesión aquí en esta pared y aquí se hizo el aneurisma, pues yo puedo colocar un puente, que lo voy a dibujar aquí con azul, que es un stent. Pongo un puente en el mismo sitio donde se va a encontrar el aneurisma y ya esa parte de la arteria dañada no me va a generar un problema porque ya he colocado un dispositivo que me permite que la sangre siga fluyendo de manera normal. ¿Listo? Entonces esa es la forma como se hacen los stent para aneurisma y los stent cardíacos. Vamos a hablar, mira, aquí tenemos algunas enfermedades, el infarto, la angina, la arteriosclerosis, los aneurismas, la trombosis, la hipertensión, la anemia, la leucemia y las varices. En el caso del corazón, en esta imagen, ¿qué es lo que sucede en un infarto? Entonces, aquí lo tienen muy bien representado. Estas son las arterias propias del músculo. El corazón es un músculo. Y ese músculo tiene sus arterias que le llevan oxígeno. Si parte del músculo se queda sin oxígeno, esa parte del corazón muere. Entonces, esto quiere decir que, por ejemplo, en esta arteria se tapó un trombo. Llegaron unas plaquetas, hicieron un trombo y la taparon. Sí se logra ver aquí en la imagen, ¿cierto? Sí, señor. Como ese trombo se formó acá, la circulación que viene por estas arterias del corazón no va a poder continuar su camino. Y este músculo va a empezar a sufrir, porque las células musculares que están involucradas en esta parte ya no están recibiendo sangre oxigenada. Y como no reciben sangre oxigenada, están muriendo. Y cuando se mueren, hay un infarto. El infarto es la muerte de un tejido por ausencia de oxígeno. No solamente es un infarto cuando nos referimos al corazón. Se puede morir un músculo de una pierna, se puede morir un músculo de un brazo, se puede morir parte del tejido cerebral y esta región se quedó sin oxígeno y se murió. Si ustedes se fijan, no es todo el corazón el que quedó fallando, es solamente la parte que se quedó sin oxígeno. Eso quiere decir que el resto del corazón sigue funcionando, pero este músculo aquí no hace su contracción, entonces el corazón no va a funcionar al 100%, sino va a tener una capacidad de pronto del 80%. Se va a ver disminuida su función. Y eso se va a ver representado en otros sistemas. Pero eso es un infarto. Profe, ahí yo tengo una pregunta. A mi abuelito lo operaron y a él le pusieron el desfibrilador. ¿Cuál es la diferencia entre el desfibrilador y el marcapasos? Ya, el desfibrilador
es cuando uno sufre de una condición médica que se llaman la taquicardia ventricular, ¿sí? Eso tiene que ver con el ritmo normal del corazón, ¿sí? Cuando ustedes han visto un electrocardiograma. En el electrocardiograma hay una representación gráfica del corazón, ¿cierto? Que se ve en los monitores de urgencias, que ustedes ven esa línea que hace unas ondas, y esas ondas son las que representan el ritmo normal del corazón, que es algo así como esto. Y continúa, y luego hace otra onda, y luego hace otra onda. Eso es lo que uno generalmente espera ver en un ritmo normal, ¿sí? La fibrilación quiere decir que el corazón entra en una fase donde su ritmo cardíaco es así. Y eso necesita desfibrilarse. Por eso se llaman desfibriladores. Es un choque que le damos a la conducción eléctrica del corazón para que vuelva y se normalice. ¿Sí? Ese es el desfibrilador. Eso es solamente para pacientes que hacen este tipo de ritmos cardíacos, que se llaman fibrilaciones ventriculares. En el caso del marcapasos, lo que sucede es que el corazón va a tener un ritmo mucho más lento. Por ejemplo, así. Esta tiene una frecuencia cardíaca de 60 a 100, por ejemplo, normal, y este va a tener menos de 60. Digamos, personas que llegan a tener 30 latidos en un minuto, tienen una bradicardia tan marcada que necesitan un marcapasos porque si no se van a desmayar, van a perder el conocimiento. Las personas que tienen latidos muy lentos en un minuto van a generar colapsos, se pueden caer, pueden generar síncopes o desmayos relacionados con falta de oxígeno por parte del corazón hacia el cerebro. Entonces los marcapasos son para regular. Dime. ¿El desfibrilador lo dejan ahí permanente también o solo mientras arreglan como la falla, digámoslo así? Pues mi abuelo lo tiene ahí de todo. Sí, hay un desfibrilador que es un dispositivo que se coloca en el paciente para cuando el paciente definitivamente va a seguir haciendo este tipo de alteraciones rítmicas. Pero los desfibriladores generalmente acompañan los carros de paro cuando uno está ante un infarto en un hospital, en una clínica, el paciente se infartó, pues uno tiene el desfibrilador, que son ese aparatico con las paleticas que uno coge con las dos manos, que le aplica gel y que le dice a todo el mundo que se aparte porque va a hacer una descarga eléctrica. Ese es el famoso desfibrilador. ¿Sí lo han visto en las películas? ¿Cierto? Sí, por eso se me hace raro que el paciente como que lo tenga puesto. Claro, hay Pues, desfibriladores o dispositivos desfibriladores que se colocan en los pacientes. Mi abuelo lo tiene en la parte de acá, parte izquierda, aquí. Y cada año toca mandárselo como a revisar, pero él a veces se queja que le duele. Dice que hay Sí. días que le duele. Claro, lo que pasa es que es un cuerpo extraño, ¿no? Y al ser un cuerpo extraño no hace parte de nuestro organismo y el organismo lo puede rechazar o al tocar el sitio donde nos hicieron la herida para colocarlo, pues vamos a generar dolor. Pero sí, los desfibriladores y los marcapasos son dispositivos médicos hechos para controlar el ritmo cardíaco, regularlo cuando ese se altera por algún motivo. Profe, una pregunta. Lo que pasa es que una tía hace unos días le dio como un preinfarto, algo así. O sea, ella, la frecuencia cardíaca le subió a más de 220 y se la llevaron para el médico y le dijeron que tenía que hacer un ejercicio de soplar durante 15 segundos, algo así. Sí. Y que si no le aplicaban un líquido directo al corazón. O sea, ¿qué líquido le aplican directamente que al corazón, que para que le bajara la frecuencia cardíaca? Es un medicamento que le detiene el ritmo del corazón. Cuando uno tiene un paciente con esas frecuencias cardíacas extremas, porque más de 200 latidos es extremo, hay un riesgo de shock inminente, ¿sí? Uno empieza a hacer una presión negativa pulmonar y se hace con ese aparatico respiratorio que tú me dices. Uno pone a la paciente a que respire, a que sostenga, a que inhale. Y eso generalmente hace que se estimule el sistema que regula la parte cardíaca.
Eso, lo que espera uno con ese ejercicio es que la frecuencia cardíaca baje y se vaya regularizando. Pero cuando no se consigue, con esa terapia toca poner un medicamento y ese medicamento lo que va a hacer es detener el corazón por unos segundos y volverlo a activar. Realmente es un procedimiento muy doloroso. Las personas que lo han experimentado dicen que es como si lo chocara un camión, el detener el corazón y ponerlo a funcionar otra vez. Sí, son procedimientos, digamos, que son alternativas que casi no se usan, pero solo se utilizan en circunstancias de extrema necesidad. Profe, ¿el preinfarto existe? Porque no sé qué diferencia hay entre infarto y preinfarto. Bueno. ¿O es infarto? El preinfarto, algunos médicos, digamos que difieren y dicen que no existe. Pero pues digamos que a mi manera de verlo, los preinfartos sí existen y les voy a decir por qué. En este mismo ejemplo, resulta que no son trombos, sino que son placas de grasa. Esta arteria tiene grasa aquí por dentro y tiene grasa aquí. Como tiene grasa en sus paredes, fíjense que la sangre que va bajando se va a chocar con la grasa y aquí se va a hacer mucho más difícil su paso. Pero sin embargo puede pasar. Van a seguir llevándole oxígeno a esta parte del corazón. ¿Sí? Pero cuando esa disminución del flujo de sangre ya se ve marcada, porque aquí ya casi que no se puede pasar por esa grasa, esa arteriosclerosis, entonces vamos a empezar a tener un dolor muscular y se llama un preinfarto. El paciente consulta a urgencias y le encuentran que realmente tiene obstruida en un 90% una arteria, ¿sí? Pero como ese 10% que está pasando está logrando suplir la necesidad del músculo, todavía las células musculares no han muerto, pero están sufriendo. Entonces ahí es donde entran los cateterismos, ¿sí? Que es entrar con un dispositivo al interior de las arterias y el cateterismo va a llegar hasta aquí y va a destruir esa grasa y todo va a volver a fluir normalmente. La sangre va a seguir su curso normal y ya no hay un infarto. Tuvo un preinfarto porque tenía el 90% ocluida una arteria, pero el cateterismo logró limpiar esa grasa de exceso que tenía y la sangre volvió a fluir normal y las células no murieron. ¿Queda claro? Profe, una pregunta. Profe, ¿me escuchas? Sí, dime. Una pregunta. Lo que pasa es que pues mi papá, él ya ha estado 3 veces hospitalizado por lo mismo, porque le han dado 3, pues los doctores dicen que son infartos. Sí. Pero pues según lo que te explicas, entonces serían preinfartos, ¿no? Porque pues a él la primera vez le hicieron el cateterismo y le colocaron en la segunda vez un stent, un puente. Una cosita ahí toda rara. Sí. Y pues ya la tercera fue limpieza de eso, como tal. Entonces, ¿eso cómo se manejaría? Sí, lo que pasa es que cuando ya colocamos dispositivos, un bypass, un stent o alguna de esas cosas, el paciente sí o sí va a necesitar de por vida medicación, ¿sí? La única forma que a uno le digan que se infartó es que se haya muerto tejido. Si este músculo se muere, si es esta parte de acá, si es esta parte de acá o de acá, se muere, eso es un infarto. Y es un infarto de la cara anterior, infarto de la cara inferior, infarto de la cara lateral. Hay varios tipos de infartos dependiendo del músculo que se vea afectado. Si en el proceso, en las consultas que él ha tenido, nunca se ha muerto tejido del músculo cardíaco, no ha tenido infarto. Tiene riesgos y las arterias han sido intervenidas para mantener la perfusión de sangre, le han puesto bypass o le han puesto puentes o le han puesto stents. Eso quiere decir que los médicos han tratado de garantizarle que la sangre siga fluyendo hacia su músculo del corazón, ¿sí? Entonces, la única forma para poder garantizar que una persona tuvo infartos es que ya se vea reflejado que parte de su músculo está muerto y no genere actividad eléctrica y eso se ve en un electrocardiograma. ¿Y eso lo reemplazan, profe? No, un tejido muerto es muerto, no hay nada que hacer.
Por eso los dolores del corazón cuando es un infarto es un dolor que lo hace consultar a unas urgencias. ¿Por qué? Porque es un dolor muy fuerte, opresivo, el paciente empieza a sudar frío, el dolor se le va para el brazo y el cuello, o sea, es un dolor Profe, muy... pero pues discúlpame, pues a mi papá le dio así, los 3 que le han dado así, con dolor y ahogamiento, pero pues ha estado bien. Pero le ha ido bien, o sea, en términos Sí. científicos, ha logrado llegar al servicio de urgencias porque esos dolores siempre lo hacen consultar a una urgencias. Y en urgencias, pues, digamos que le han hecho la trombolisis, le han destapado sus arterias, le han hecho los tratamientos que necesita y le han mantenido el corazón, entre comillas, funcional. Normal, pues. Y Pero, pues a él le han dado después, pues la primera vez el doctor que lo atendió la primera vez, dijo que pues mi papá es conductor, él se la mantiene viajando, él es mulero. Dijo muy que fue por la sedentario, alimentación. se debe tener una arteriosclerosis. Debe tener mucha grasa en las arterias y todo ese tipo de cosas. Entonces, esas son personas que les toca de por vida tomar atorvastatina, ¿cierto? Tomar aspirina, copidrogel, hay una cantidad de medicamentos que toca darles. Bueno, esto pues era más o menos para hacer una conclusión del tema que sus compañeros comentaron. De repente quedan cosas así pendientes, las podemos seguir revisando más adelante. Preguntas hasta aquí adicionales a esto que quieran hacerme. Nada. Profe, ¿cómo va a ser el parcial? Profe, la mío... Ay, Ay, qué pena. la miocarditis es que, pues, yo leí que, pues, es la inflamación como del tejido que cubre el corazón, ¿sí? No. ¿O estoy mal? Sí, estás mal. Cuando tú hablas de miocardio, ¿mio qué es? Músculo. Cardio, corazón. Entonces, siempre que tú digas miocardio, estás hablando del músculo cardíaco, ¿sí? El tejido que recubre el corazón se llama el pericardio y es una bolsa que recubre el corazón en toda su longitud o su extensión. La miocarditis es una inflamación del músculo cardíaco. ¿Listo? Pero eso puede obstruir los canales, o sea, las arterias y las venas. Claro, si la inflamación es muy severa, se pueden obstruir, porque cada músculo tiene sus propias arterias, ¿sí? Son arterias independientes. Las arterias del músculo cardíaco son independientes. Gracias. Bueno, ¿por qué en las mujeres los síntomas son diferentes a los de los hombres cuando se está teniendo un infarto? Pregunta Ángela. Bueno, los síntomas de un infarto son síntomas universales, ¿sí? Dependiendo la cara del corazón que se ve afectada, el dolor de un infarto se puede dar como un dolor en la boca del estómago. El dolor de un infarto se puede dar como si tuviéramos una gastritis. El dolor de un infarto se puede dar como lo que acabamos de comentar ahorita, con un dolor opresivo, con sensación de ahogo, y se van a irradiar hacia la mandíbula y la cara interna de toda la extremidad superior izquierda. Esos son síntomas universales independientes del género, si son hombres o mujeres. ¿Por qué? Porque las fibras nerviosas están distribuidas de esa manera. Siempre que a uno le da un infarto, estos dos dedos, que son el cuarto y el quinto dedo, el anular y el meñique, van a verse involucrados con toda la cara interna del brazo. No ni el dedo gordo, solamente estos dos dedos, ¿de acuerdo? Entonces, las personas que sufren un infarto van a tener ese dolor marcado en esos dedos. Y entonces, esos son síntomas universales, porque la inervación, las anastomosis de los nervios son iguales tanto para hombres como para mujeres. Ahí la anatomía no cambia.
Se pueden representar, si es un infarto de cara inferior del corazón, se puede representar como un dolor similar a una gastritis, y uno puede quedar pensando que es una úlcera o una gastritis lo que tiene cuando tiene un infarto. Pero de que los síntomas varían mucho entre un hombre y una mujer, no es tan cierto. O eso no dice la literatura. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Profe, y cuando el infarto es el cerebral, ¿la persona es consciente de todo lo que pasa? Claro, pues dependiendo la altura de la arteria que se lesione. Pero eso debe ser una cuestión muy estresante. Sentir que tú pierdes la sensibilidad de tu hemicuerpo, que tú vas a tratar de comunicarte y ya no puedes hablar bien, tienes media cara dormida, se te cae el párpado, vas a mover tu brazo y tu pierna y no puedes. Eso debe generar un estrés y una angustia tenaz en el paciente, que tiene que ser llevado a un servicio de urgencias, y en ese servicio de urgencias determinar si fue que se le tapó una arteria, pues le dan trombolíticos, le destapan la arteria y puede recuperarse casi que al 100% si se hace de manera rápida. Pero si fue que se rompió un vaso porque se le subió mucho la presión arterial y se le reventó una arteria del cerebro, pues la condición es prácticamente incapacitante y de por vida. ¿Sí? Y obviamente va a generar... O sea que, Dime. o sea que digamos que por un lado es como bueno que no se haya reventado, sino solo inflamado. Solo tapado. Hay unos, estos se llaman los isquémicos, es cuando los trombos tapan una arteria, pero uno puede destruir trombos con medicamentos, con la aspirina y con otros trombolíticos. Destruye esos trombos y la sangre vuelve a fluir, y al volver a fluir, si las células aún no han muerto, se pueden regenerar. ¿Sí? Entran en un proceso de apoptosis, que es una preparación a volver a vivir. No han muerto del todo, pero eso tiene un tiempo de atención. O sea, casi que eso es una urgencia inmediata, un triage 1. ¿Sí? Sí. Eso sucede con los eventos cerebrovasculares. Por eso una mujer o un hombre que sufren de hipertensión y ustedes ven que le sangra la nariz, que ese es uno de los síntomas de hipertensión. Cuando la nariz sangra, que se llama epistaxis al sangrado nasal, sangran y no les para el sangrado. Uno dice, no, pues el paciente está hipertenso, le está sangrando la nariz. Pues fue lo mejor que le pudo pasar, que le sangrara la nariz y no un vaso del cerebro. Es un mecanismo de defensa del cuerpo. Cuando la presión arterial se sube, se rompe un vasito de la nariz y sangra. Y la presión arterial, a medida que vamos perdiendo sangre, pues va bajando también y se regula. Y eso hace que se nos proteja un poco los vasos cerebrales. El haber sangrado por la nariz, en muchos casos, es mucho mejor o es algo bueno para una persona con una crisis hipertensiva. ¿Queda claro? Señor, gracias, profe. Daniela. Profe, la fracción de eyección varía cuando hay un infarto, ¿cierto? Mucho. Varía mucho. Y cuando hay... Disminuye, ¿cierto? Es que disminuye, ¿cierto? Digamos que la fracción de eyección en un adulto normal es por ahí de un 75 a un 80%. Y una persona con un infarto o con una cardiopatía dilatada o con un corazón grande pierde esa capacidad de eyección y le puede bajar hasta un 50 o 40%. Son esas personas que se fatigan subiendo 2 escalones o solamente caminando un poco, ya quedan con una fatiga impresionante. Gracias. Muchachos, muchas gracias por su participación. Nos vemos mañana en clase. Profe, muchas gracias. Hasta luego. Muy bien, gracias. Gracias, profe. Chao. Muchas gracias. Gracias, profe. Hasta luego, profe, que se bien. Hasta luego. Profe, Hasta luego, profe. ¿será, Buen día. ¿será que te puedo escribir ahorita una cosita? Sí, no hay problema. Chao, Gracias. profe. Chao, que estén bien. Chao, profe, gracias. Chao.